En el día de hoy, en el día de hoy corresponde exponer el seminario Fernando Balestrazzi. La actividad se titula Activación del complemento síndrome, fisiología y perspectivas terapéuticas. Como habíamos dicho anteriormente, a cargo del doctor Alejandro Balestrazzi, vamos a leer una breve síntesis del doctor médico recibido en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, doctor en medicina, especialista en nefrología pediátrica, también certificado por la Universidad de Buenos Aires, jefe del servicio de nefrología pediátrica del Hospital General de Niños Pedro Elizalde, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, coordinador de la residencia de nefrología pediátrica del Hospital Elizalde y docente autorizado de pediatría, miembro de la Asociación Latinoamericana de Nefrología Pediátrica y de la Asociación Internacional de Nefrología Pediátrica, miembro de la Subcomisión de Investigación de la Sociedad Argentina de Pediatría. Bueno, esto es muy breve, muy sintético. De quién es el que nos va a presentar, el especialista, de cual vamos a tener el honor de escuchar su disertación. Alejandro, puede comenzar cuando quiera. Bueno, primero agradecerles la atención y la invitación. Bueno, vamos a empezar con este tema que es para mí es muy interesante, sobre todo porque, como sabemos, el síndrome urémico es una enfermedad que no tiene tratamiento y la potencial activación del complemento nos abre una puerta terapéutica, así que es un tema que para nosotros que somos clínicos y que estamos frente al paciente y frente a la desesperación de ver que muchos pacientes tienen mala evolución o que se mueren, siempre pensar en una posibilidad terapéutica es muy importante. Este es mi conflicto de interés, que soy investigador principal del proyecto con un suero antitoxina China. Bueno, esta es la agenda, ¿no? Dividí la charla en tres partes. La primera trata de mostrar un poco la información que demuestra que existe activación del complemento en el SU por STEC. Síndrome urémico hemolítico, le voy a decir SU a lo largo de toda la charla, para abreviar un poco. Después ver si la asociación entre el grado de activación del complemento guarda alguna relación con la severidad del cuadro clínico. Y por último, ¿qué perspectivas terapéuticas podemos encontrar en función de esta activación del complemento? Bueno, empezando entonces con la primera parte de la charla, una pequeña definición de síndrome urémico, que todos la sabemos acá, es un síndrome que está caracterizado por esta tríada que se ve acá en el slide, que es anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y falla renal aguda. Es una patología que genera un gran impacto en la salud pública en todo el mundo y muy especialmente en nuestro país. Nuestro país tiene la mayor incidencia de todo el mundo. Es una de las causas más frecuentes de falla renal aguda, superada por aquellas que son de causa hemodinámica, como la deshidratación o los trastornos infecciosos como una sepsis. Es una de las causas más frecuentes de trasplante renal. En nuestro país actualmente es la tercera causa. Y además, como se puede ver, genera un costo en la atención en todos los estadios de la enfermedad que es muy alto. Esta enfermedad fue descrita por primera vez en el año 1955 por Conrad Gasser, que es un hematólogo suizo, y después siempre son muy importantes, siempre hay que destacar los aportes que hizo el doctor Carlos Gianantonio, que creo que todos lo conocemos acá, pero bueno, fue un pediatra y padre de la nefrología argentina, el cual describió la etapa aguda con muchísimo detalle, introdujo la diálisis peritoneal como una forma de tratamiento, con lo cual se logró bajar la mortalidad notablemente de un 50% a niveles muy bajos, y además describió que los pacientes que se recuperaban quedaban con secuela a largo plazo. Así que es un aporte muy trascendental el que hizo el doctor. Pero es importante saber que en la etapa en esa época no se sabía cuál era la etiología de la enfermedad, se sospechaba que podía ser algún cuadro respiratorio viral, pero también
resultaba atractivo pensar que podía tener alguna causa, algún origen autoinmune. Entonces aparecieron en la década del 70 estas 3 comunicaciones que son cartas al editor publicadas en Lancet por 3 autores distintos, los cuales observaron que algunos pacientes que tenían síndrome urémico hemolítico tenían descenso de la fracción del complemento, del C3. Sin embargo, en ese momento, como ven acá en esto que está redondeado en verde, la causa de por qué se producía este descenso de la fracción C3 en ese momento era desconocida. Posteriormente, como sabemos, en el año 83, en Canadá, el doctor Karmali descubre la etiología de esta enfermedad que fue producida por la Escherichia coli. Y entonces, a partir de ese momento, prácticamente todo el enfoque sobre la fisiopatología de la enfermedad se enfocó en la bacteria y en la toxina. Y surgió entonces, como vemos acá, en forma muy breve, el enfoque tradicional de la enfermedad, que es el que conocemos, que la bacteria ingresa por la boca, se adhiere en el colon, por los transportadores específicos, pasa a la circulación y genera la enfermedad sistémica. Y entonces, prácticamente toda la investigación y todas las comunicaciones se centraron en la Escherichia coli, en la gigatoxina, y estas observaciones sobre el complemento quedaron, como pongo acá, un poco rezagadas. Esto es una cosa muy sencilla, que no tiene mucha precisión, pero si uno busca en PubMed síndrome urémico y toxina giga, va a haber un montón de publicaciones del año 83 para adelante, y si uno agrega la palabra complemento, vamos a ver que la información aparece en los últimos años. Es decir, que nos muestra de una forma, tal vez no muy prolija, pero que sí ha habido mucho avance en este último tiempo sobre el potencial rol del complemento en la fisiopatología de la enfermedad. Bueno, esto es un breve resumen del sistema de complemento, que como sabemos es un sistema innato de defensa que consta de 3 ramas de activación, o 3 vías: la vía clásica, que se activa por complejo antígeno-anticuerpo; la vía de las lectinas, que se activa sobre todo por polisacáridos, por complejos mananos en superficie bacteriana; y después tenemos la vía alterna, que difiere de las otras en que es una vía que está continuamente activada y continuamente inhibida, estrechamente regulada, y que por hidrólisis espontánea de C3, o si fallan algunos de los mecanismos regulatorios inhibidores, como factor H o factor I, se puede activar de forma descontrolada. Así sucede en el síndrome urémico hemolítico atípico y en otras glomerulonefritis. Más allá de qué fue lo que activó, cualquiera de las vías que se activó, todas desembocan en la activación del complejo de ataque de membrana, que es el que podemos ver abajo en la diapositiva, que es el complejo C5b9, que es el que finalmente induce la lisis celular. La primera observación que nos muestra que la toxina giga podía activar el complemento es propuesta por un grupo austríaco en el año 2009. Ellos incubaron suero humano normal con concentraciones crecientes de toxina giga y pudieron ver que se iba produciendo complejo terminal del complemento. Y también pudieron ver que la toxina giga era capaz de inhibir al factor H. Y entonces, de esta forma, inhibiendo un inhibidor, también activaba la vía alterna del complemento. La observación que surge como crítica de este trabajo es que las dosis utilizadas son mucho más altas que las que se encuentran en el paciente, que suelen ser bajas, y a veces, bueno, como sabemos que la fase de toxina circulante es muy leve, muchas veces es negativa. Entonces, quedaba la incertidumbre de si esto era resultado de dosis supraterapéuticas, suprapatológicas, digamos, de la enfermedad. Posteriormente, un grupo italiano, en un modelo murino, al cual le inyectaba gigatoxina, pudo ver que se generaba una microangiopatía trombótica y pudieron medir depósitos de C3 en endotelio glomerular, lo cual daba una idea de que había activación también del complemento. Y después, para poder discernir si lo que se activaba era la vía alterna o la vía clásica, repitieron el experimento, como podemos ver en la barra del medio. Administraron la toxina giga junto con un inhibidor
que inhibía todas las vías del complemento, entonces ven que no se forma, no hay C3 endotelial. En cambio, cuando la toxina la dieron junto con ECTA, que es un inhibidor de la vía clásica, es decir, que la vía alterna quedó liberada, nuevamente había gran depósito de C3 endotelial. Entonces, este trabajo aporta no solo que, como se había visto en el estudio anterior, había activación de complementos, sino que también da una idea de que la vía que se activa es la vía alterna. Posteriormente, también se midieron en glóbulos rojos, en superficie de glóbulos rojos se midió depósitos de C3 y se encontró que había depósitos de C3 y en microvesículas de glóbulos rojos, esto ya está hecho en adultos y en niños, había depósitos de C5b9, y entonces también se postula que una parte de la hemólisis producida por la enfermedad también se debe a actividad del complemento. Y por último, este grupo italiano también observó que la gigatoxina, al unirse a las células del podocito, siempre pensábamos que principalmente el target era las células glomerulares, pero ahora se sabe que es muy importante la unión a podocitos y que también esto genera la microangiopatía y también se acompaña esto de activación de la vía alterna del complemento. Ya pasando a trabajos en niños, se empezaron a medir a partir de estas observaciones fracciones de complemento para demostrar la actividad in vivo. Y como pueden ver en este trabajo de Westra y colaboradores, es un trabajo holandés, se midió C5b9, complejo terminal, y fíjense en relación a los controles, cómo demostraron una elevación en la etapa aguda que bajaba en la etapa de convalescencia. Este es un trabajo también de nuestro país, de la doctora Vallés, en el cual se midió C5b9 en pacientes controles, en pacientes con diarrea, y fíjense que los pacientes que tenían síndrome urémico tenían niveles más elevados y además agregaron que los pacientes, cuando compararon los niveles de C5b9 en pacientes con formas leves y formas graves, aquellos con formas graves tenían mayor activación, mayores niveles. También esto se ve a nivel tisular. Fíjense, estos son glomérulos renales, fíjense cómo hay depósitos de C5b9 en pacientes con SU, lo cual da una idea de que existe esta activación de complemento por la enfermedad. Y si bien todo esto estuvo siempre focalizando en la vía alterna, algunos estudios más recientes también hacen pensar que la vía de las lectinas está activada. Este es un trabajo en el cual en un modelo murino se activa solución fisiológica y se mide el filtrado glomerular. En la primera etapa es normal, luego lo administran junto con toxina y cae el filtrado acompañado de microangiopatía trombótica, y cuando inyectan la toxina junto con un bloqueante de la vía de las lectinas, la microangiopatía que se desarrolla es mucho menor y la caída del filtrado también. Entonces, de una forma indirecta, hace pensar que hay activación de lectinas, y también esto se refleja a nivel tisular. Fíjense cuando se inyecta la toxina, el depósito de fibrinógeno en la foto del medio es superior al control, pero cuando la toxina se da con un inhibidor de la vía de las lectinas, es menor, prácticamente se parece al control. Y además de la toxina, que es hasta ahora casi toda la evidencia está en favor de que la toxina activa el complemento, también se sabe que otro factor de virulencia de la Escherichia coli son los lipopolisacáridos, los cuales a través de los receptores Toll-like 4, que sabemos que están elevados en los neutrófilos de pacientes con síndrome urémico, es también capaz de activar la vía del complemento. O sea que si bien la mayor evidencia es que la activación es por la toxina Giga, una parte también puede ser activada por los lipopolisacáridos. Entonces, un poco todos estos trabajos ampliaron un poco el enfoque tradicional que conocemos todos y postulan que la activación del complemento cumple un rol amplificador del daño que produce la toxina Giga. Y siempre resalto que la función del complemento, como dice acá, contribuye o amplifica, pero siempre tenemos presente que el primer factor de virulencia, y el más importante,
es la toxina G. Bueno, una vez visto esto, digamos, sabiendo que existe activación de complemento, la duda que surge, sobre todo a nosotros que somos clínicos, es qué impacto clínico puede traer esta activación del complemento en los pacientes que tienen síndrome urémico. Este es un breve resumen que yo se lo voy a contar. Haciendo una búsqueda, se encuentran 10 trabajos, los cuales analizaron el grado de activación del complemento con la severidad de la etapa aguda, y de estos 10 trabajos hay 6 que muestran que existe una correlación entre mayor activación y peor evolución. Hay otros 3 que no, y uno, que es el que está en amarillo, encontró que los pacientes que activaban el complemento tenían más hipertensión, pero no otras medidas más duras como diálisis o compromiso del sistema nervioso. Porque en general pareciera que hay una tendencia a una relación entre activación de complemento y peor evolución. Les muestro, este es un trabajo, un análisis que hicimos en nuestro hospital. Se trata de un trabajo retrospectivo, nosotros a partir del 2010, conociendo las publicaciones que mostraban la activación de complemento, le empezamos a medir al ingreso a todo paciente con síndrome urémico, le medíamos con fracción C3, que es lo que tenemos disponible en el hospital para medir. No tenemos capacidad para estudiar todas las vías de complemento, pero C3 lo empezamos a pedir rutinariamente. Antes solamente lo pedíamos a pacientes que tenían formas severas, formas tórpidas, formas graves, sobre todo pensando que podía ser un síndrome urémico de tipo atípico. Pero nosotros a partir de 2010 lo pedimos a todos los pacientes, y en este periodo atendimos 79 pacientes, de los cuales excluimos 30 que no se había confirmado la girotoxina. Nos pareció importante solamente trabajar con pacientes con confirmación diagnóstica, porque puede haber algún paciente con su atípico que se pueda mezclar, entonces nos pareció como una muestra más pura trabajar con pacientes que tengan aislado o que tengan evidencia de infección por Escherichia coli. Y después vimos que el 30% de ellos, que eran 16, tenían complemento bajo el ingreso y el resto tenían complemento normal. Y en este análisis lo que quisimos fue evaluar si los pacientes que tenían forma grave de enfermedad, forma grave definida como complicaciones extrarrenales, que son aquellas fuera del riñón, como por ejemplo el sistema nervioso, compromiso ocular, compromiso pancreático, formas que sabemos que tienen más riesgo de muerte. Y cuando comparamos parámetros de laboratorio, vimos que los pacientes con formas graves encontramos hallazgos esperables, como más glóbulos blancos, mayor hemoglobina como un marcador de hemoconcentración, menos albúmina, menos sodio, pero también encontramos que los pacientes con formas graves tenían niveles de complemento significativamente más bajos. 80 versus 117 fueron los valores medios. Y después hicimos un análisis multivariado y pudimos ver que la leucocitosis, pero de manera más relacionada con lo que venimos hablando, la hipocomplementemia, era un factor independiente de nuestros pacientes de mala evolución. Siguiendo así un poco con la misma línea, los pacientes con complemento bajo tuvieron en la etapa aguda mayores complicaciones, mayor requerimiento de diálisis, más días de diálisis, más transfusiones, más ingreso a la terapia intensiva, y a los 6 meses más riesgo de presentar falla renal, o por lo menos, es difícil decir que a los 6 meses un paciente ya tiene falla renal, pero por lo menos de no haber recuperado totalmente la función del riñón. Entonces nosotros concluimos que el 30% de nuestros pacientes tenían complemento bajo al momento del ingreso, y que estos pacientes que tenían complemento bajo tenían episodio más grave de síndrome urémico. O sea que estamos de acuerdo con la mayoría de los estudios que muestran esta tendencia a activación de complemento con peor evolución. Nosotros quisimos también tratar de identificar un punto de corte, porque desde el punto de vista clínico, cuando uno está frente a un paciente, siempre nos interesa saber a partir de qué valor es más grave, como para poder seleccionarlo y en todo caso decir, bueno, si yo estoy en un lugar de baja complejidad, este paciente lo tengo que derivar a un lugar que tenga terapia intensiva, que tenga posibilidad de dializar, pero no encontramos, hicimos un testeo con curva ROC y no encontramos un valor de corte. Poco tiempo después, un grupo italiano, el cual solamente evaluó el compromiso neurológico, pudo observar que un valor de 76 miligramos de decilitro tenía una aceptable capacidad predictiva,
Y entonces nosotros, con nuestra misma muestra, en la cual habíamos tratado de buscar un valor de corte para compromiso extrarrenal, pero todo junto, cualquier tipo de compromiso extrarrenal, lo limitamos al sistema nervioso y también pudimos encontrar un valor predictor que era bastante cercano. Nuestro valor normal es de 90 para arriba, y nosotros encontramos que un valor de 85 es un valor que predice daño neurológico. Bueno, creo que esto hay que seguir evaluándolo en muestras mayores para tratar de refinar los puntos de corte, pero creo que el mensaje, por lo menos que se pudo ver claramente en nuestros pacientes, es que aquellos que entran con complemento bajo les va peor. Entonces, bueno, un poco para concluir esta parte, entonces no hay una gran cantidad de estudios, las series son en general pequeñas y muchas series incluyen pacientes que no tienen confirmación de la gigatoxina o de la infección por Escherichia coli. Creo que ese es un punto que es muy importante. Que el complemento medido por C3 uno lo encuentra descendido entre el 20 y el 30% de los casos, pero hay estudios que miden otras fracciones del complemento, por ejemplo, los que miden complejo terminal, C5B9, algunos estudios hasta el 100% tienen niveles elevados, así que también habría que pensar si no hay que medir otros puntos de la cadena que sean más sensibles. Y en relación a la evolución, podemos decir que el resultado conflictivo, algunos estudios no muestran asociación, pero la mayoría muestra una asociación entre descenso de C3 y peor evolución, lo que apoya la idea de que la activación de la vía alterna del complemento amplifica el daño propio de la toxina G. Otro punto importante es, nosotros siempre nos preguntamos, sabemos que cuando los pacientes que tienen infecciones por Escherichia coli, no todos los pacientes, cerca de un 15%, 10-15%, hacen el síndrome urémico, y siempre nos preguntamos por qué será. Hubo siempre muchas teorías, que los receptores GB3 que van descendiendo con la edad, o que el paciente desarrolla anticuerpos, o la virulencia de la bacteria. Pero también es atractivo pensar que puede haber alguna predisposición propia del huésped. Entonces, a partir de que se empezaron a estudiar las mutaciones de complemento a propósito del síndrome urémico hemolítico atípico, se empezó a ver que muchos pacientes que tenían infección inicial o un síndrome urémico desencadenado por la gigatoxina, finalmente terminaban siendo un síndrome urémico hemolítico atípico. Estos son los casos que hay publicados, que son estos solamente, que son pacientes que tuvieron aparentemente un SUB inicialmente por STEP, pero al final terminaron siendo, cuando se los estudiaron por mala evolución, siendo atípicos. Y a partir de eso, algunos grupos empezaron a medir las mutaciones genéticas del complemento, que son propias del SUB atípico en pacientes con SUB por STEP, a ver si se podía encontrar algún tipo de predisposición o de algún factor que pueda uno asociar a alguna alteración del complemento y que facilite que el paciente que tiene la toxina haga efectivamente el síndrome urémico. Se encuentran estas 4 series, como pueden ver, no son muchos los pacientes estudiados, y se encontraron en forma variable algunas mutaciones de complemento. Por ejemplo, este estudio encontró el 12%, este un 28%, este 16%. Este es un estudio argentino que encontró en 3 de 31 algunas alteraciones, pero en general no son mutaciones que no están identificadas o que no son variantes patológicas, que se han interpretado como mutaciones de complemento sin significado o con significado incierto a la fecha, y por lo tanto no hay conclusiones concretas al respecto, pero es un área que uno va viendo que cada vez aparecen mayores publicaciones de estudiar si los pacientes que tienen SUB por STEC no tienen alguna alteración de complemento que predisponga al desarrollo de la enfermedad. El grupo francés, que es un grupo que ha trabajado mucho en el tema, recomienda estudiar a los SUB por STEC con buscar la mutación de complemento si el paciente presenta curso fulminante, una progresiva evolución rápida a la falla renal menor de 3 meses, si hay SUB recurrente con historia familiar. Esto es una recomendación que hacen en Francia, que es difícil de extrapolar a nuestra realidad, no solo por la cuestión económica, sino también por la cuestión epidemiológica. Y les muestro, a forma de anécdota, nosotros tuvimos 2 pacientes que rápidamente evolucionaron a falla renal,
crónica terminal que requirieron ingresar en diálisis. Entonces los estudiamos porque a veces uno dice, bueno, capaz que fue un SUB por STEC, los dos tenían STEC documentada, pero dijimos capaz que es una STEC que disparó un SUB atípico y después el chico se va a trasplantar, requiere otros cuidados. Bueno, los estudiamos y en un caso no dio normal y en el otro encontramos algunas variantes de la vida del complemento, pero no eran relacionadas con SUB atípico y finalmente el comportamiento fue de subtípico. O sea que es un área nueva, pero que creo que en unos años vamos a saber un poco más y me parece importante traerlo acá a la charla como para tenerlo en la cabeza. Les muestro así de forma de anécdota, uno de estos pacientes había hecho una gangrena, que es una manifestación muy rara en el SUB-STEC y se escribe más en el SUB atípico. Le hicimos una biopsia en el dedito y tenía microangiopatía en la falange, en la piel, perdón, y bueno, acá quedó esto cómo quedaron sus deditos luego de la recuperación de la enfermedad. Esto nos motivó, tenía hipocomplementemia, esta forma fuera de lo habitual, nos motivó a tratar de estudiarlo para su atípico, pero bueno, los resultados, como les mostré, nos dieron significado incierto, el paciente se ha mantenido estable y no tuvo recurrencia, le dosamos complemento periódicamente y siempre se mantiene normal. Así que, bueno, es un caso interesante que se los quería compartir. Bueno, y por último, entonces, como para a ver a qué nos trae todo esto, es qué perspectivas terapéuticas puede tener, qué implicancia terapéutica puede tener esta activación del complemento. Entonces, planteado este nuevo enfoque fisiopatológico de la enfermedad, surge una droga que es un monoclonal que se llama eculizumab, el cual, como ven acá, inhibe la fracción C5 del complemento, inhibe su activación, y por lo tanto impide que se forme el complejo de ataque de membrana. Es muy atractivo porque como frena el último paso, independientemente de la vía que se haya activado arriba, finalmente va a impedir el daño porque actúa abajo de todo de la vía. Y el uso de esta droga cambió trascendentalmente la evolución del SUB atípico. Les traje esta curva de sobrevida renal, fíjense los pacientes que reciben eculizumab, cómo tienen mucha mejor sobrevida renal comparado con grupos históricos que no recibían la droga. Ha prácticamente revolucionado la enfermedad y entonces, teniendo en cuenta que el SUB por STEC tiene una parte de su daño que podría estar mediada por el complemento, resultó atractivo, lógicamente, ver qué pasa con esta droga en el SUB por STEC. Les recuerdo, como dije antes, en el 2009 fue cuando apareció la primera evidencia de activación del complemento por la gigatoxina y 2 años más tarde aparece una carta de lectores en New England Journal of Medicine en 2011 que ya 3 pacientes que tenían síndrome urémico por toxina giga, formas graves, los trataron con eculizumab y los 3 que tenían daño neurológico muy severo recuperaron muy rápidamente. Esta es una foto ilustrativa de un paciente, de una resonancia magnética, que fíjense rápidamente, un día después del tratamiento, cómo mejoró. Y es muy interesante ver que esta mejoría en las imágenes y en el cuadro clínico neurológico que describen los autores se asoció con un freno en la microangiopatía trombótica muy marcado y muy relacionado con la administración de la droga. Acá lo pueden ver, fíjense, la línea punteada abajo es el momento cero, el día que se da el eculizumab, y fíjense cómo rápidamente baja la LDH y cómo rápidamente suben las plaquetas, es decir, que marca que la microangiopatía se finaliza o se mejora muy rápidamente, y esto es lo que finalmente induce la mejoría a nivel del sistema nervioso. Bueno, nosotros, alentados por esta publicación, nosotros y en todo el mundo, los nefrólogos, cuando tuvimos alguna ampolla disponible de eculizumab, porque es un uso fuera de prospecto, porque la droga está aprobada para el SUB atípico, lo hemos utilizado, y acá les muestro una experiencia que tuvimos con un pacientito nuestro que tenía Escherichia coli documentada, que tenía convulsiones subintrantes, que estaba en la terapia intensiva, gravísimo.
Perdón. Y entonces nosotros le dimos eculizumab, rápidamente mejoraron las convulsiones, el cuadro clínico, y cuando miramos los parámetros hematológicos, la evolución fue similar. Rápidamente el paciente bajó el LDH y rápidamente subieron las plaquetas. Así que bueno, esto también resultó muy alentador y empezaron a aparecer publicaciones en todo el mundo, muchas de ellas en la epidemia de Alemania, si se acuerdan, se usó mucho en adultos. Sin embargo, digamos, esto es una revisión sistemática, resulta muy difícil sacar conclusiones porque son todos casos aislados, que no tienen grupo control, que solamente son pacientes con sesgo de selección porque son formas muy severas. También mirando un poco los números a largo plazo, tampoco hay diferencias en la sobrevida neurológica. Muchos pacientes tienen compromiso gravísimo neurológico y se salvan. La evolución renal no estaba reportada en los pacientes, solamente estaban enfocados en lo neurológico. Así que es difícil sacar conclusiones. Y además, otra cosa, el sesgo de publicación. Las publicaciones son siempre positivas, siempre a los pacientes les va bien. Entonces, es difícil sacar conclusiones sobre el beneficio de la droga. Este es un metaanálisis que se hizo posterior, en el cual juntaron muchos pacientes, cerca de 400 pacientes tratados con eculizumab, y fíjense que aquellos que tenían compromiso neurológico tenían mucho más chance de recibir la droga, lo cual nos habla de un sesgo de selección importante, y sin embargo cuando uno va a ver el outcome, sin embargo no mostraba beneficio. La solución a esto, si hay efectividad o no, como prácticamente todo lo que podemos hacer nosotros como clínicos, es un ensayo clínico aleatorizado, randomizado, bien diseñado. Y por suerte aparecieron los ensayos clínicos, que ahora se los voy a mostrar. Hay dos trabajos que se hicieron. Este que se llama ECUSTEC, que es un trabajo que se hizo en Inglaterra, tenía como objetivo tratar a pacientes que tenían formas severas, sobre todo neurológicas. Se incluían pacientes con diarrea de hasta 14 días y el esquema era 2 dosis. Lo que tiene el eculizumab es que pensamos que la activación del complemento en el SU por STEC es transitoria, a diferencia del SU atípico, que el paciente lo tiene que recibir generalmente periodos prolongados, años. Acá pareciera que con 1 o 2 dosis el paciente podría tener inactivado el complemento hasta que recupera de la fase aguda. Y ellos tomaron como medida de resultado este score, que es muy largo acá, pero es un score multidominio en el cual evaluaron el compromiso renal, el sistema nervioso, páncreas, gastrointestinal y cardíaco. Y su resultado principal, que les voy a mostrar ahora, son dos. Por un lado, midieron C5B9 como marcador de activación del complemento y, como pueden ver, en todos los pacientes, ya sea el grupo placebo o el grupo que recibió la droga de intervención, en todos los pacientes hubo una activación de complemento que se normalizó en la fase de convalescencia, o sea que también afirma lo que se viene diciendo de esta activación de complemento, pero cuando vamos a ver la medida de resultado primaria, que es si era capaz de disminuir este score multidominio, no dio resultado. Fíjense, las P no son significativas cuando evaluaron a todos los pacientes y después también, como hubo un paciente que murió y morir daba mucho puntaje, vieron si excluyendo a este paciente se podía evidenciar alguna diferencia y tampoco. Pero este trabajo, que el resultado no es alentador, tiene una limitación muy importante, que su muestra estaba estimada en 134 pacientes y solamente incluyeron 36 pacientes y decidieron suspenderlo por el bajo enrolamiento, sobre todo porque nosotros hemos tenido posibilidad de hablar con la investigadora principal del estudio, incluso en un momento estaba planteado que ingrese a Argentina, pero finalmente no se pudo hacer por una cuestión de costos, y sobre todo porque la mayor limitación es que los nefrólogos de Inglaterra no estaban, se sentían disconformes con darle placebo a un paciente tan grave. Ellos ya tienen prácticamente incorporado
como que la droga hay que usarla. Entonces, no pudieron avanzar con el estudio y creo que, como dice acá, las conclusiones no son sólidas, es un tema abierto. Y luego apareció otro estudio, fueron en paralelo, un estudio francés. En Francia el eculizumab se utiliza muchísimo para los pacientes con SUPOR-ST, y previendo un poco lo que pasó en Inglaterra, ellos decidieron excluir a los pacientes que tenían compromiso neurológico, porque sabían que nadie iba a querer darle placebo a un paciente con compromiso neurológico. Entonces buscaron, como era un criterio de exclusión, que tenga compromiso neurológico al ingreso. Si después lo tenía, ese paciente podía ser incluido, pero al ingreso no tenía que tenerlo. Y ellos focalizaron su medida de resultado en la capacidad de evitar la diálisis dentro de las 48 horas de randomización. O sea que enfocaron en lo renal. Bueno, esto es un poco la tabla que muestra la comparación de pacientes, el placebo y pacientes tratados, que es similar. Y esta es la principal medida de resultado que, como ven acá, no tuvo efecto, no fue capaz de evitar la diálisis. Pero lo que encontraron, que no es ni siquiera un objetivo secundario, pero analizando datos, encontraron que al año, que es lo que se ve en las barras, los pacientes que habían recibido eculizumab tenían menos secuela renal. Definiendo secuela como caída de filtrado, proteinuria, albuminuria, ellos pudieron encontrar en este trabajo que el tratamiento con eculizumab se podría asociar a una probabilidad de secuela. Bueno, esto para nosotros es una medida de resultado que es pobre, es una punta, pero es pobre. Ese es un trabajo que hicimos nosotros, que incluimos pacientes que seguimos 15 años, y como pueden ver, el estatus renal al año es un pobre predictor de lo que le va a pasar a largo plazo. Fíjense cómo los pacientes van cambiando, la línea negra son los que se mantienen estables, pero el resto de pacientes van cambiando, incluso algunos pacientes mejoran. Entonces creo que el hallazgo que se encontró en el estudio anterior, primero es un hallazgo secundario, que no era la medida de resultado primaria, y también es pobre porque el estatus renal al año sabemos que no es el marcador de la evolución definitiva. Las conclusiones entonces son que el ECUSTEC, que es el primer trabajo que les mostré, no demostró resultados positivos en el aspecto neurológico, pero tenía la limitación de tamaño muestral muy escaso. Y el otro trabajo, el último, enfocado en lo renal, nos muestra que no hubo cambios en la diálisis, pero al año tuvo una mejor evolución renal. Vamos a pasar. Entonces, bueno, tratando un poco de analizar qué pasó, digamos, por qué no vimos, no se ve efecto, sobre todo sabiendo que hay mucha evidencia en favor de activación del complemento. Algunas preguntas que nos quedan son, por ejemplo, ¿cuándo dar la droga? Siempre tenemos en la cabeza, bueno, no sé, se me perdió la cámara. ¿Me siguen escuchando bien? Sí, sí, se escucha. No sé qué pasó, pero la cámara se fue. Bueno, sigo. Entonces, nos surge la duda de si el momento de dar la droga es el adecuado. En el trabajo que evaluó compromiso neurológico, la medicación no dice exactamente qué día recibieron los pacientes la medicación, pero en el otro trabajo lo recibieron a los 8 días de inicio del cuadro. Demuestro, este es un trabajo de un análisis de nuestros pacientes. Entre 2000 y 2017 analizamos 178 pacientes y, como ven acá, prácticamente un poquito más de la mitad tuvo consultas previas. El resto ya llegó con el síndrome urémico instalado. Y el tiempo del diagnóstico fue un promedio de 5 días. Entonces, trayendo un poco siempre la frase de Gian Antonio, que el paciente el sur lo hace en la casa, creo que es tarde, nos parece, lo que hemos charlado entre los distintos neurólogos, dar la medicación 8 días después, 5 días después, o cuando ya el paciente esté convulsivando,
ya toda la cascada inflamatoria está desencadenada y es improbable que tenga beneficio. La otra pregunta es a quién. Se están desarrollando scores o estudios por imágenes, por ejemplo, es una resonancia magnética que mide el microflujo renal, el microflujo, perdón, cerebral, como para detectar antes que el paciente ya tenga una convulsión o un deterioro neurológico, para ver si ese paciente es pasible de ser tratado. Entonces, yo creo que un estudio futuro, en un diseño que tiene que tener más N, tiene que considerar estos puntos. Que la droga esté dada antes y que la droga esté dada antes de que ya el paciente esté con un daño avanzado. Y por otra parte, otro punto que me parece importante es lo que nos pasó un poco con lo renal. Generalmente el eculizumab siempre se ha presentado como una medida de rescate frente al paciente que se va a morir. Sabemos que la principal causa de muerte es el compromiso neurológico. Pero tenemos otro problema. Fíjense la mortalidad, acá en este gráfico, como era cercana al 50% en los primeros años de la enfermedad. Luego, con la introducción de la diálisis, se redujo a un 7, un 8%. Después, con la mejoría de la terapia intensiva, se redujo un 3%, que es la mortalidad que tenemos hoy y que está estable hace ya como 20 años y que parece que es muy difícil poder bajarlo. Sin embargo, digamos, así como bajó la mortalidad, los pacientes que quedan con secuela renal cada vez son más, o no sé si son más, o lo detectamos mejor, porque antes medíamos proteinuria y filtrado glomerular y ahora medimos microalbuminuria, hacemos Holter de presión, o incluso, este es un trabajo que hicimos hace un tiempo, que medimos Transforming Growth Factor Beta y vimos que todos los pacientes tenían elevados los valores. Fíjese, la secuela renal en el año 70 era del 30% y ahora es prácticamente el 50%. Entonces, es una enfermedad que tiene poca mortalidad, pero mucha morbilidad. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no dar o no tratar al paciente, no solo a aquel que se va a morir, sino a todo este grupo de pacientes que queda con falla renal o con algún tipo de daño renal que implica seguimientos en el hospital de por vida, dieta de por vida, en ocasiones tomar antiproteinúricos de por vida? Entonces, creo que tendríamos que pensar no solo de incluir a pacientes con daño grave, que a su vez es más difícil ver la medida de resultados porque son pocos los pacientes, que muere 3%. Para ver un efecto en mortalidad va a ser muy difícil, pero sí para ver un efecto en cronicidad renal creo que hay que enfocar para ahí. Entonces, preguntas y respuestas, entonces habría que definir en un ensayo nuevo si es que se puede hacer o no. El momento óptimo de la administración, creo que estos resultados son malos porque se dio tarde. Ver si solamente lo vamos, como lo que les comentaba antes, lo vamos a enfocar solamente al paciente con compromiso neurológico, o medir otros outcomes blandos. Yo siempre digo, ¿qué es blando en su? Tener proteinuria no es un outcome blando para mí, implica todo lo que ya les dije antes. Y por otra parte, digamos, hay una limitación con el estudio, que es un estudio de alto costo. En verdad, sabemos lo que cuesta, pero no sabemos el costo, sabemos el precio. No sabemos si es alto costo o alto precio, eso nos tendrán que decir las empresas, pero el alto costo del estudio limita la posibilidad de tenerlo disponible para poder hacer un ensayo de manera académica estrictamente. Bueno, y un poco las conclusiones entonces de esta charla es que la activación del complemento ha sido demostrada, sobre todo a través de la vía alterna, que el complemento, repito, puede ser un factor o amplificador o contribuyente del daño, pero no el principal factor, o sea que me parece que hay que seguir enfocándonos también en la toxina Giga. Esto resulta atractivo, pero creo que tenemos que abrir un poco a todas las áreas. Que la asociación clínica entre la activación del complemento y la evolución muestra resultados conflictivos, pero pareciera que hay una tendencia a activación del complemento con peor evolución y que por ahora los ensayos clínicos mostraron resultados inconsistentes, pero han tenido problemas metodológicos, por lo que creo que son necesarios más estudios. Y por último, una reflexión final que tal vez en algún momento habría que pensar, pensando que el daño producido por la toxina
la inflamación es mediada por los leucopolisacáridos, que también se activa el complemento. Tal vez habría que probar o intentar hacer un tratamiento multitarget para tratar de bloquear en distinto nivel. Siempre pienso, paciente que tuvo un infarto, toma 2 antihipertensivos, un diurético, una cosa para el colesterol, una aspirina, y nosotros creo que tal vez con una sola, bloqueando una sola parte de la inflamación, o salvo que bloqueemos, tengamos una vacuna para prevenir, pero si no, tal vez hay que pensar en un tratamiento que trabaje en distintos lugares. Bueno, eso es todo por ahora. Les agradezco y bueno, cualquier comentario va a ser bien recibido.